Hola a todos, vamos a hacer una video de nuestro control de un tanque de agua con diferentes parámetros y vamos a ver cómo funciona el control de este tanque. Primero vamos a hacer unas pruebas en modo manual que corresponde a un lazo abierto. Significa que el sensor no se va a tomar en cuenta, no vamos a tomar en cuenta la muestra del nivel del sensor. Haces un cambio al escalón, por favor. Cambiamos el save point hasta 40, que corresponde a 40% de la planta. Aquí podemos ver el agua que empieza a llenarse. Lo que va a pasar en modo manual es que no va a estar muy estable porque el sensor no está funcionando, pero debería de llegar a un punto más o menos cerca del 40%. Vamos a ver, se puede ver el escalón. Esperamos. O sea, en modo manual se va a estabilizar. La velocidad en el motor es constante, entonces se va a llenar hasta que llegue a un punto donde es estable el agua. Pero podemos ver aquí en el variador de velocidad que la frecuencia se queda exactamente la misma. Entonces, el controlador no está haciendo nada. Y como tenemos una planta bien lenta, va a estar bien lento. Y a ver cómo va a accionar el sistema, ¿sí? Ya va llegando, va a tener un sobretiro. Está normal. Ya. Va a tardar un poco a estabilizarse, pero se va a estabilizar y normalmente en control proporcional se va a estabilizar en un punto estable, pero no exactamente al set point que queremos. Se va a estabilizar con un error constante. Vamos a corregir este error poniendo el control integrador, el control integral. Todavía no está exactamente estable, esperamos. Puedes mostrar la pantalla. Ahora podemos ver que el sistema está más o menos estable, pero no está al set point que queremos. Entonces, para llegar hasta el set point que queremos hacer, tenemos que poner un control PI que está integrando el error sobre todo el tiempo para corregir constante. Eso que vamos a hacer, ponemos en modo PI, nada más haciendo un escalón de 1% para que se actualiza y hacia abajo, por favor, o sea, que sea el mismo. Ya. Ahora está en modo PI y normalmente, lentamente, aquí podemos notarlo, se está subiendo y se va a estabilizar a 40% en el punto que queremos. Muy bien. Ok, vamos a X. Funcionó bastante bien. Ahora estamos felices, tenemos una planta estable al punto que queríamos desde el principio. Ahora vamos a ponerla en modo PID
¿qué aporta el PID? El PID nos permite que la máquina reaccione a mayores cambios, o sea, que reacciona más rápido a perturbaciones. Entonces vamos a hacer un escalón hacia arriba en modo PID. ¿Cuántos pusiste? ¿40? Más arriba. Como hasta 80. Y normalmente vamos a notar que se va a estabilizar más rápido. Lo que hicimos, el problema del controlador PID es que responde muy rápido a los cambios rápidos. Entonces, si hay ruido en el señal del sensor, el controlador se está constantemente moviendo. Entonces, para tener un PID bien, filtramos la señal del sensor para tener una respuesta más lisa, para que responda mejor el controlador PID. Pusimos un filtro puro digital Butterroof del 8 orden, o sea, un filtro bastante fuerte para estabilizar los datos. Ya está oscilando un poco, pero va a llegar al punto, al set point que queremos. No, todavía oscila un poco. ¿Qué? ¿Perturbación? Sí, olvidé esta parte. No, si haces una perturbación, quiero una perturbación de aquí, ¿no? ¿O qué dices tú? Tú eres vos perturbación. Aquí ya vimos que el sistema se estabilizó. Okay. Ahora vamos a meter perturbaciones al sistema para ver cómo responde. Okay. Lo que hicimos es, por un cierto momento, cortamos un flujo de agua entre la columna 1 con la columna 2. Entonces el sistema se llenó y luego lo está corrigiendo, bajándose y subiéndose completamente automáticamente. Todavía oscila un poco, pero se va a estabilizar. Podemos dar la compu para ver la curva. Muestra la curva. Podemos ver la curva de subida del control PID, el momento que se estabilizó, y cuando metimos la perturbación empezó a oscilar otra vez, y ahora podemos ver que se está estabilizando otra vez. Entonces funciona bastante bien. Todavía no está perfecto. Tenemos una planta muy lenta. Es normal que el control no se hace muy rápido. Ahora vamos a hacer un control en modo PID, pero hacia abajo. Lo que hicimos en nuestro programa es que la planta reacciona de manera diferente si hacemos un cambio de escalón por arriba o por abajo. Por abajo el agua se vacía más rápido, ayudando con la gravitación terrestre. Entonces tenemos diferentes tipos de constantes de control si hacemos un control por arriba o por abajo. Y este cambio, no, más abajo, como hasta 20 o no sé. Lo que hicimos
ajustamos el programa de control como si fuéramos trabajando con dos plantas diferentes. Una planta que corresponde al escalón por arriba y una planta que corresponde al escalón por abajo. Y este cambio se hace automáticamente si el set point, o sea, siguiendo el set point, si el set point se va por abajo, se cambia con la planta de abajo. Pusimos un set point al 20%, se está bajando lentamente. Todavía podemos ver que hay agua que sale del controlador para tener una panta bien lisa para no tener tanto sobretiro, y vamos a ver cómo reacciona. Se va acercando, van haciendo. Wow, no había ningún sobretiro. Qué perfecto. La planta de abajo reacciona, sí hay un poco. Pero en manera global la planta de abajo reacciona mucho mejor con nuestro controlador, o más rápido, porque es una planta que reacciona más rápido a cambios y que está más estable con nuestro controlador. Ya, funcionó. Podemos ver la curva. A ver, la rampa constante, y luego que se estabilizó casi sin ningún. Todos esos parámetros P, PI, PID los sintonizamos todo de ganancia última, que es un método de sintonización que responde a muchos cambios de servocontrol y de control integrado, control regulatorio para responder a perturbación. Es un control como entre los dos que reacciona bien a esos dos cambios. Pero también existen otras maneras de sintonizar el control PID, como un control por criterios integrales. Hay varios, pero aquí implementamos dos controladores diferentes. Utilizamos el criterio ITAE, que es un control integrador del error componiendo con el tiempo, y vamos a ver cómo responde. ¿Qué pusiste? ¿El control ITAE regulatorio? Sí, hicimos dos. Un control ITAE regulatorio. Respondo bastante bien, pero se va a oscilar. Entonces no es el... ¿Es el servo? No. Tengo que checar los coeficientes para saber cuál es cuál, pero X. Según yo... Okay. Funcionó súper bien. Ya llego al set point de manera muy rápida, de hecho un poco más rápida que el control con ganancia última, pero oscila un poco más, o sea, oscila más tiempo, con amplitudes, a amplitud pequeña. No, solo quiero con el otro ya. También
También en el método de criterios integrales implementamos el método de la planta hacia arriba y abajo, pero no vamos a mostrar los dos casos. Aquí podemos ver la curva del escalón. ¿Quieres cambiar más rápida? Ah, ¿cambiaste? Sí. Ay, no sé. Ahora hicimos el otro controlador. El criterio integrales hacia arriba. A ver cómo reacciona. Hasta 80%. Que va a ser bien. No reacciona como la vez pasada. No sé, güey. No reacciona nada. ¿Eh? Pues está bien. Normalmente uno no debería de tener sobre tiro por un poco. Ah, mira, ese es el servo control. Ah, pues hicimos un error. Pero ese es el control servo porque responde súper bien y casi no tenía ningún sobretiro. Que es criterios importantes cuando hay muchos cambios de referencia que corresponde al modo control con SafePoint. El control regulatorio responde más rápido a perturbaciones. Lo hicimos con una prueba al escalón que tal vez no era la mejor prueba para este controlador, pero nada más para comparar. Y se puede notar aquí en la curva que casi no hay ningún sobretiro. Muy bien. ¿Qué? Pues tenía sentido con el otro, no con el otro. X. Cerramos.